Hay un doctor quien es un historiano y él era mormón, pero él empezó a estudiar la historia de los mormones y él empezó a estudiar la vida del profeta José Smith. Y cuando él supo cómo era la historia y la vida, él estaba escribiendo esto. Y los mormones dijeron, ya no puedes escribir eso, porque eso es malo para nosotros. Pero él dijo, pero yo voy a escribir la verdad, lo que yo he encontrado. Y ellos por eso le excomunicaron de la iglesia de Mormón. Lo que él aprendió es que el fundador de esta secta, Joseph Smith, tuvo cosas de magia para buscar tesoro. Él tuvo piedras mágicas. Y en su libro, que Dr. Michael Quinn, en el libro que él escribió sobre Joseph Smith, hay fotos de estas piedras de mágica que tuvo Joseph Smith. Esto suena como un hombre de Dios que tiene cosas mágicas para buscar tesoro. Esto es lo que el fundador era, un buscador de tesoro. Y su propia madre, Lucy Smith, la madre de Joseph Smith, confirmó que su hijo, el fundador de los mormones, buscaba tesoro. Ahora, estas son cosas que los mormones no saben, porque sus líderes no enseñan estas cosas a todos ellos. Un hombre, Josiah Stoll, era un buscador de tesoro. Y Stoll escuchó que Smith tuvo algunas cosas para buscar tesoro. Entonces Stoll se fue a la casa de él y su madre, la madre de Joseph Smith, confirmó todo esto, Lucy Smith. Vino a Joseph Smith y ambos se fueron con sus piedras mágicas, con sus cosas de magia para buscar tesoro. Ambos se fueron para buscar oro. Y no encontraron oro, no encontraron nada. Entonces, primero, este hombre era buscador de tesoro. Y también cuando estudiamos los testigos de Jehová, aprendimos que el fundador de ellos, Carlos Russell, él vendía trigo milagroso. ¿Qué es con estas sectas? Bueno, pero en su visión, cuando Joseph Smith tuvo su visión con el ángel Moroni en 1823, Moroni repitió 3 veces su comisión a este buscador de tesoro. La historia de esta visión está escrita en La Perla de Gran Precio, otro libro de escritura que ellos tienen. Pero en la edición de 1851 de La Perla de Gran Precio, dice que el ángel no era Moroni, sino Nefi, otro ángel. Alguien completamente diferente. Smith escribió años después que Nefi se le apareció a él y no Moroni. Pero no se preocupa, porque los escribas de los mormones han borrado este Nefi de su Perla de Gran Precio, de su otra Biblia, para poner el nombre Moroni, para corregir el error de su fundador y profeta, Joseph Smith. Smith tuvo otros problemas además de esto. Cuando los mormones vivían en Illinois, un estado de los Estados Unidos, un periódico supo que muchos mormones eran polígamos. El periódico publicó esto y atacó esta doctrina del diablo varias veces. Joseph Smith ya no podía soportar esto, ya no podía, porque este periódico ataca a los mormones otra vez y otra vez. Joseph Smith estaba harto y dio el orden para atacar el periódico. Después de esto, ya las autoridades vinieron y arrestaron a José Smith. Mientras él estaba en la cárcel, algunos hombres ya enojados llegaron a la cárcel y le mataron a Joseph Smith. Vemos que su historia había error en la Perla de Gran Precio de 1851. Joseph Smith dijo que vio a Nefi, y antes dijo que vio a Moroni.
un profeta de Dios no se equivoca. Después vemos que fue arrestado por atacar el periódico. Cuando él se murió, Brigham Young, ahora hay una universidad en los Estados Unidos, se llama Brigham Young. Él empezó a ser el líder de esta secta, pero él tampoco estaba sin problemas. Cuando él era el líder, había un masacre de inmigrantes. Los mormones con uno de ellos, se llama John D. Lee, ellos atacaron un carro lleno de inmigrantes y mataron a todos. El gobierno de los Estados Unidos condenó a Lee en un tribunal y le mató. Pero antes de morir, Lee escribió un libro. Y este libro existe hoy en día. Se llama Confesiones de John D. Lee. Y en este libro, Lee escribió que actuó con el apoyo de Brigham Young. O sea, la matanza tuvo el apoyo del líder de los mormones, su presidente, su segundo profeta, Brigham Young. Tal como Smith, Young aceptó el título de profeta y todos los presidentes de los mormones son profetas. ¿Qué dice la Biblia sobre los profetas? Abre la Biblia, Deuteronomio 18, versículos 20 a 22. Deuteronomio 18, 20 a 22. Aquí Joseph Smith dio algunas profecías que fracasaron. Vamos a ver 3 de estas profecías de Joseph Smith. Pero primero, leemos que era la ley de Israel en el tiempo del Antiguo Testamento para un profeta falso. Dice en versículo 20, pero el profeta que tenga la presunción de hablar palabra en mi nombre, que yo no le haya mandado hablar, o que hable en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre de Jehová y no acontece tal cosa, ni se cumple, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces sabemos que alguien es un profeta falso si profetiza algo que no pasa. Ahora vamos a analizar las profecías de Joseph Smith. 3 nomás vamos a ver. Estas profecías están escritas en Doctrina y Convenios. ¿Se acuerdan que los mormones, además de la Biblia, ellos tienen el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio? En Doctrina y Convenios, en sección 111, 2 y 4, Smith abre su Doctrina y Convenios a cientos, no. Smith dijo en sección 111, 2 y 4, que en 6 de agosto de 1836, en Salem, Massachusetts, un estado en los Estados Unidos, dice, tengo muchas riquezas en esta ciudad para ti, y su riqueza perteneciente a oro y plata será tuya. Esta profecía era falsa. Nunca encontraron oro ni plata en Salem, Massachusetts. Y después de eso, algunos seguidores de Joseph Smith, de los mormones, le dejaron cuando supieron que era falso profeta. Esto era un error de profecía. ¿Qué dice Deuteronomio 18? No tenga temor de él, porque no es un profeta de Jehová. Otra profecía falsa aparece en Doctrina y Convenios 87:1. 87:1. De cierto, así dice el Señor concerniente a las guerras que pronto acaecerán, comenzando por la rebelión de Carolina del Sur, de las cuales finalmente resultarán la muerte y la miseria de muchas almas. Y este es versículo 2, aquí hay un error. Y vendrá
vendrá el tiempo en que se derramará la guerra sobre todas las naciones, empezando en ese lugar, porque he aquí los estados del sur se dividirán en contra de los del norte, y los estados del sur llamarán a otras naciones, aun al país de la Gran Bretaña, como es llamado, y éstas también llamarán a otras para defenderse de otras naciones, y entonces se derramará la guerra sobre todas las naciones, otra vez dice. Y acontecerá después de muchos días que los esclavos se sublevarán contra sus amos, los cuales serán movilizados y disciplinados para la guerra. Y también acontecerá que el resto de los que hayan quedado en la tierra se movilizarán y se irritarán extremadamente y hostigarán a los gentiles con severa aflicción. Aquí está hablando sobre la guerra civil en los Estados Unidos, que pasó en el siglo XIX. Y algunas falsas profecías aquí. Joseph Smith, el fundador de los mormones, dijo que todas las naciones iban a estar en una guerra mundial. Esto no pasó. La guerra quedó en los Estados Unidos, entre los estados del norte y los estados del sur. No se fue a todas las naciones como él profetizó. Esta es una falsa profecía. Más que esto, en versículo 5 aquí, dice que el resto, los indígenas nativos de Norteamérica, se movilizarán y se irritarán extremadamente y hostigarán a los gentiles con severa aflicción. Pero los gentiles conquistaron a los indígenas nativos de Norteamérica, quitando su tierra de ellos y esforzándoles a vivir en reservaciones. Más prueba que Joseph Smith, el fundador de los mormones, era falso profeta y enemigo de Dios. Más que esto, en Doctrina y Convenios 124, 59. 124, 59. Hablando sobre su casa en Nauvoo, Illinois, un estado de los Estados Unidos, Joseph Smith profetizó que esta casa quedaría para siempre. Dice, por consiguiente, hay un lugar en esa casa para mi siervo José, Joseph Smith, y para su posteridad después de él, de generación en generación, para siempre jamás, dice el Señor. Pero los mormones salieron de Illinois antes de terminar esta casa, y poco tiempo después la casa fue destruida. La posteridad de Joseph Smith no vivía en esa casa de generación en generación. Para siempre la casa fue destruida. Otra profecía falsa de este líder de los mormones. Por eso sabemos que esta secta no es verdad. Pero estos mormones, los misioneros que andan en las ciudades del mundo, no saben estas profecías falsas de José Smith. Si nosotros le podemos enseñar la verdad sobre el fundador de esta secta, y si abrimos la Biblia, Deuteronomio 18, para enseñar lo que dice Dios sobre un falso profeta, tal vez ellos se van a arrepentir de su pecado.